Muy buenas noches, comunidad universitaria y público que nos sintoniza hoy en Facebook Deporte UNAM, en su programa Juegos y Deportes del Mundo, otro martes para hablar de muchos juegos, deportes y otros que no son tanto, pero ya llevamos más de 100 programas hablando de distintas disciplinas deportivas, explorando su origen, explorando su historia, su evolución. Y el día de hoy vamos a hablar de esports. Hablamos de esports hace mucho, mucho tiempo, pero creo que vale la pena dar una actualizada a esta información para siempre estar al tanto con los esports que son un mundo. Yo creo que este programa no nos va a alcanzar. Tendremos que hacer una tercera parte, seguramente. Entonces, es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Coméntenos en el Facebook Deporte UNAM qué piensan de los esports, si ustedes los conocen, han jugado alguno. Tenemos algunos juegos, algunos videos que seguramente les pegarán directo en la vejez o en la infancia, como este, por ejemplo. Seguramente lo jugaron o no, quién sabe. O son muy viejos para haberlo jugado o son muy jóvenes para no haberlo hecho. Una de dos. No hay puntos medios. No hay tintas medias. Pero bueno, hablaremos de varios esports el día de hoy, para lo cual tenemos a dos invitados excepcionales el día de hoy. Brian García, presidente de la Asociación de Esports de la UNAM. ¿Cómo estás, Brian? Bienvenido. Hola Natalie, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto volver a estar por acá. Pues de nuevo me vuelvo a presentar. Mi nombre es Brian García. Pues como bien dices, soy el actual presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM, pues en donde estamos llevando a cabo este gran proyecto de institucionalizar y profesionalizar los deportes electrónicos desde la máxima casa de estudios como es la UNAM. Muchas gracias, Brian, por estar con nosotros nuevamente. Sí, justo ya habíamos conversado contigo anteriormente en tu especialidad, pero cuéntanos un poquito de ti, muy brevemente, ¿en qué te especializas en los esports? Pues actualmente yo soy más de jugar MOBAs de teléfono, y pues la verdad ahorita estoy muy viciado con lo que son los MMORPG, que realmente no representan un competitivo, pero pues que me ayudan mucho a distraerme de las labores diarias, que es gran parte de la justificación de este proyecto que traemos. La catarsis y la liberación del estrés y la interpolación de la violencia a través de los videojuegos en lugar de una violencia física. Pues seguiremos charlando de esos temas que son bastante interesantes, incluso controversiales, podríamos decir, ¿no? Que se han Y estudiado bastante, pero bueno, ya hablaremos de ello, llegaremos a ello. Y también nos me parece acompaña el perfecto. día de hoy Arturo Vázquez. Bienvenido, Arturo. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Aquí bien, bien, muchas gracias. ¿En dónde estudias y qué tipo de esports practicas? Ok, pues yo soy de la FE Zaragoza. Actualmente ya terminé la carrera de QFB, pero estoy haciendo mi tesis. Y en lo que yo me especializo, bueno, en la asociación soy ahorita el vicepresidente de la misma. Y yo me especializo igual en MOBAs, pero de computadora, lo que sería League of Legends, igual en juegos de pelea de diferentes tipos, desde los viejitos de las maquinitas que todos conocemos, hasta los actuales de Mortal Kombat y demás. Y mi distracción personal son los RPGs tipo Dark Souls. Perfecto. Entonces, químico, farmacéutico, biólogo. Sí, Perfecto. Oye, Brian, y tú no nos dijiste, también estudias en Zaragoza, ¿pero qué? También soy de Zaragoza y también estudio ahí la QFB, Química Farmacéutico-Biológica. Perfecto, pues ahí estamos. Bueno, ahora ya sabemos quiénes somos. Déjenos sus comentarios, sus preguntas, todas sus inquietudes ahí en el Facebook. Estaremos muy pendientes. Y bueno, ya sin más preámbulo, comencemos con esta historia. ¿Quién dice yo? ¿Cómo podemos comenzar con esta historia de los deportes electrónicos? Pues comienzo yo. Verás, los deportes electrónicos comienzan desde ya hace unos cuantos ayeres, sobre todo en los años 80 se da como este gran auge, este gran auge de los deportes electrónicos que son los juegos arcade. Los famosos juegos arcade son como el parteaguas que nosotros tenemos de los deportes electrónicos porque es en donde esta comunidad friki, que hoy en día ya toma un significado completamente diferente a lo que era en esos años, comienza a generar competencias como pequeñas, ¿cómo decirlo? Pues sí, pequeños torneitos de personas que no tienen las capacidades físicas. ¿A qué me refiero con esto? A partir de la institucionalización y profesionalización del ajedrez como un deporte intelectual, es decir, un deporte no físico,
viene toda una gran revuelta de decir, bueno, pues es que el concepto de deporte se puede, igual que el concepto del ser, se puede performativizar hacia lo que nosotros queremos, que en este caso, pues a nosotros lo que nos interesa es pues los deportes electrónicos, ¿no? Los videojuegos. Em, Hay empresas que comienzan a enterarse de que la comunidad comienza a hacer estos torneitos y comienza a ganar premios y que pues ven que hay dos grandes vertientes. La primera es que mucha gente lo ve porque muchos lo juegan. Y la segunda es que lo ven como una gran oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque muchos gastan dinero con tal de distraerse y relajarse. Entonces comienza esta oportunidad de negocio para las empresas de decir, bueno, pues podemos apoyarlos con sus pequeños torneos, hacerlos oficiales y atraemos gente. Nos sirve de marketing a nosotros y pues para ellos les damos esta oportunidad de poder ser. A principios de los noventas llega oficialmente el primer deporte electrónico considerado deporte electrónico, Dota. Dota llega a revolucionar todo este concepto que teníamos de deportes electrónicos porque los primeros deportes que nacen, por así decirlo, que vamos a hablar de ellos más adelante, son los speedruns. Speedruns son juegos que pues, se hacen sobre tiempo. Y pues el que hace la mejor puntuación en la menor cantidad de tiempo, pues es el que ganaba. Ejemplo de ello, Pac-Man, Donkey Kong, demás. Llega Dota y revoluciona todo. ¿Por qué? Porque ahora comienzan a haber estrategias en equipo. Comienzan a haber habilidades en equipo, comunicación, y comienzan a tener como esta similitud con un deporte de decir, a ver, yo necesito reflejos, necesito comunicación, necesito disciplina, necesito entrenar, necesito generar estrategia para poder yo hacerle frente a un equipo que trae las mismas habilidades o mejor. Entonces necesito estar mejorándome constantemente. Gracias a esto, llega a finales de los años 90. Bueno, sí, Hay una por ahí imagen de estamos Dota, viendo, de Dota justamente, ¿no? 2. Dota 2, justamente. Llega a finales de los 90 un segundo deporte electrónico que, como bien decías, le va a hacer un gran ruido a la gente, que es Age of Empires. Age of Empires comienza a revolucionar otra parte de los deportes electrónicos porque es, ok, ya tenemos los deportes en equipos, los speedruns nos estaban ayudando, pero ahora llega un deporte electrónico en el que verdaderamente yo tengo que tener una estrategia, que de hecho de ahí viene el nombre RTE, Real Time Strategy, estrategia en tiempo real, en donde yo tengo que jugar como un tablero de ajedrez común y corriente, o sea, en donde yo tengo que literalmente ponerme y decir, tengo que hacer estrategias, tengo que hacer un montonal de cosas, tengo que saber habilidades y aparte de eso, tengo que estar viendo muchas cosas al mismo tiempo para yo poder hacerle frente a un enemigo que aparte tiene diferentes cualidades a las mías y que cada uno va a armar va a generar como su propia estrategia, y que dependiendo de quién lea mejor al enemigo, va a poder ganar. No sé si te suena algún deporte, pero hay muchos de ese estilo. Entonces, con esto a finales de los noventas comienzan a consolidar los deportes electrónicos. Desde los noventas hasta 2009, estos dos son los grandes reyes de los deportes electrónicos, pero en 2009 llega el deporte electrónico, League of Legends. Y que League of Legends hasta la pandemia siguió rigiendo todos los deportes electrónicos. ¿Por qué? Porque involucraba todo lo que un deporte tenía que ser. Y que aparte los premios que daba Riot Games por toda la mercadotecnia que lograba hacer con esto, eran enormes. O sea, al grado de que hay gente que se jubiló a los 18 años. No es broma, es historia. Hay gente en deportes electrónicos que a los 18 años se jubilaron. Cuando comienza todo esto a decir, órales, me puedo jubilar a los 18 años, mucha gente voltea a ver hacia este lado. Al grado que en 2020 es cuando ya nos consolidamos efectivamente como deporte gracias a dos eventos. En 2020, el Comité Olímpico adopta los deportes electrónicos como oficiales para las próximas Olimpiadas. Entonces, en las próximas Olimpiadas después de 2020 vamos a tener deportes electrónicos. Y gracias a esto viene un efecto en cadena en donde la Comisión Nacional de Deporte también adopta
a los deportes electrónicos. ¿Por qué? Porque le interesa mandar un equipo mexicano a las Olimpiadas de Deportes Electrónicos y hacer historia como los primeros, como los pioneros en haber llegado allí. Entonces, comienzan a ya oficializar como tal la palabra deportes electrónicos, tanto en el mundo como en México. Entonces, pues de allí viene todo este gran movimiento que si lo notas tuvo que pasar mucho, tuvo que haber mucha influencia de empresas allí, pero que gracias a eso hoy a día podemos tener proyectos como los que estamos teniendo hoy en día y pues entrevistas como esta. Oye, esto de los Juegos Olímpicos me llama la atención porque hubo como una serie olímpica, ¿no? De esports en el año pasado, en 2023, Así es. pero está pensada para que sea parte de los Juegos Olímpicos de verano, digamos. Así es, así es. Está pensada para que justamente haya ya una adopción total de deportes electrónicos como un deporte oficial de las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque China, Corea, Japón, Rusia dominan hoy en día los deportes electrónicos junto con Estados Unidos. O sea, son cinco potencias mundiales. Bueno, son cuatro y Corea, pero pues Corea está considerada potencia mundial en deportes electrónicos, estamos hablando que dominan el mercado de los deportes electrónicos. Entonces, pues claro que les interesa que lo haya, porque aparte, el mercado de los deportes electrónicos hoy en día es uno de los mercados más grandes del mundo, equiparándose al mercado de medicamentos, superando los 219 mil millones de dólares facturados. Entonces, estamos hablando de un dinero impresionante y que claro que les interesa que los deportes electrónicos se consoliden. Claro, totalmente. Oigan, pues es fascinante y apenas estamos empezando con la charla. Vamos a saludar rápidamente a nuestros espectadores. Juan Yerba, que nos manda saludos. Salvador Ledesma, dice dale Brian, excelente maestro y coach. ¿Quién más? Gustavo. Dice que entonces Tons FIFA, ahorita vamos a hablar de FIFA, sí. Muchas Vamos gracias a por hablar de FIFA. dejarnos sus saludos. Bueno, ¿y cómo podemos continuar esta historia? Artu, Ok, creo que aquí sería importante mencionar pues cuáles son las categorías que hay de los deportes electrónicos, porque claro, el abanico de videojuegos es muy grande, pero tienen que tener pues esa competitividad que dice Brian para que se puedan considerar como deportes electrónicos. Entonces, bueno, de ahí, como que lo más importante son las diferentes ramas que hay. Como bien dice, todo empezó con los arcades primero, que fueron esas competencias donde ibas ganando puntos y pues ya con eso es que se hacían como que las determinaciones de quién era el campeón y demás. Después de eso empezaron a hacer mucho de los speedruns, que es justamente en algún juego, puede ser de tipo arcade, de RPG o de diferentes modos, incluso shooters y de carreras. Simplemente tienes que completar una meta o la historia del juego, la llamada campaña, en determinado tiempo. Y si lo haces en un tiempo menor al de la última persona que lo logró, es como si ganaras ese speedrun. Y de ahí pues ya se derivan como que los más importantes, los más reconocidos, los que originaron todo y además el más famoso ahorita, que son los MOBAs, son MOBAs Dota y LOL. De igual forma, son muy famosos los shooters, los juegos de estrategia, como mencionan bien el Age of Empires, juegos también de carreras, como pueden ser los Forzas, el Gran Turismo, y de igual manera otros que pues si bien muchos lo consideran un poquito como excesivo o un poco raro, pero también existe la categoría de deportes electrónicos que son los deportes físicos, pero dentro de los deportes electrónicos. Los simuladores de fútbol americano, de fútbol como lo que ya mencionaron de FIFA. Entonces, pues ahora sí que el abanico es muy grande, pero lo principal para que se considere como deporte electrónico es que tenga esa competitividad, que haya una meta que ganar, algo que sortear, y que pues de eso se genere todo el ambiente competitivo, todo ese ambiente de que tengan que formarse un equipo, de que una sola persona lo haga, como puede ser también el caso de los juegos de pelea, que esos son mucho más de forma individual. Y pues que todo ese tipo de juegos se pueda llevar a cabo un ambiente, sobre todo deportivo, porque claramente no nada más se trata de que los deportes físicos son los que pueden mantener esa comunidad, esa armonía y que también se da una sana competencia, sino que también en los videojuegos se vio que se podía hacer todo ese tipo de ramificación, toda esa comunidad deportiva, por lo cual se les empezó a considerar como deportes electrónicos. ¿Qué tal, Oiga, pues aquí traemos unas imágenes, no sé si quieran pasarlas o cuando ustedes me digan.
Sí, para sí, sí. ejemplificar un Sí, poco. estaría muy Bueno, bien. yo nada más complementar el comentario de Artu, que justamente de ello va nuestro proyecto hoy en día en la universidad. Llevar este ambiente competitivo como tal de un deporte ya profesionalizarlo, porque pues sí hay por ahí pequeñas cosillas que faltan, que no se han podido trabajar, que es, por ejemplo, que algo que a mí me interesa mucho es la profesionalización de las personas que participan allí, ¿no? Sobre todo hablando del staff, jueces, árbitros, narradores deportivos y demás. No existe esta profesionalización. Entonces, hoy a día es lo que a nosotros nos interesa llevar a cabo esta profesionalización para decir, tú eres un coach, pero un coach no solamente tiene que saber como por experiencia empírica, tienen preparación, tienen ciertos conocimientos, tienen que tener esta profesionalización para poder decir, sí, yo soy un profesional de los deportes electrónicos. Entonces, complementando esto que Artu comentaba sobre llevar este ambiente de un torneo deportivo como tal a un deporte electrónico, es nuestro proyecto hoy a día. ¿Qué tal? Oigan, y me gustaría, bueno, en lo que les pongo una imagen aquí para que vayamos calentando motores, pero recordar que en este programa hemos visto las características que tienen los deportes, que, bueno, hay varias teorías, ¿no? Y eh, hay varios académicos que proponen que para que un deporte sea deporte, tiene que ser reglamentado, tiene que ser competitivo, tiene que ser físico. Por ejemplo, ahí es donde muchos dicen, no, pues, ¿cómo van a ser los esports deportes si no son físicos, ¿no? Pero tú mencionaste el ajedrez, por ejemplo, que también es un caso, o el Go, ¿no? Que es un juego de tablero también. Ujú. Es físico, bajan de peso, igual que, yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Kasparov contra Karpov, que decían que al final de su encuentro habían bajado, creo que Karpov bajó como 2 kilos, algo así del puro, del puro estrés. También pasa aquí, ¿cómo es esa cuestión? Ok, en deportes electrónicos lo que ocupas mucho es la memoria muscular. Necesitas desarrollar la memoria muscular, desarrollar habilidades cognitivo-conductuales y visuales, para que tú puedas más adelante decir, sí, sí, sí lo manejo. Porque justamente ahorita estás pasando unas imágenes, ahorita si nos podríamos regresar a algunas dentro de los deportes electrónicos, no es que hay un mal concepto hoy a día en los deportes electrónicos, y es que al decir deportes electrónicos creemos que solo hay uno. Ahorita te acabo de comentar que hay diferentes deportes electrónicos que se pueden jugar en equipo, que se pueden jugar individuales, que son como las primeras categorías, que se pueden jugar en teléfono, consola o computadora, que sería la segunda grande categoría, pero también hay especialidades de los deportes electrónicos y que cada especialidad maneja diferentes situaciones. Por ejemplo, si tú regresas a la primerita imagen que comentaste, que pasaste, perdón, esa, por ejemplo, ahí el experto es Arturo, de esa imagen. Entonces, pues me gustaría que, por ejemplo, Arturo nos comente qué es lo que estamos viendo aquí. Ok. Bueno, justamente como una de las principales categorías que ya tanto Brian como yo comentamos son los MOBAs, que este es el claro ejemplo de League of Legends, que es una partida a la que estamos viendo. Obviamente nada más es la imagen, no agregué un clip como tal, pero aquí es donde se puede ver como todo eso que comentan. De reglamentación, primero que nada, obviamente la empresa que se encarga en este caso de League of Legends tiene una reglamentación muy estricta en cuanto a su competitivo, tanto de límites de edad, de algunas normas legales, de quienes pueden participar y demás. O sea, es un organigrama, una estructura bastante rígida. De entrada eso. También se hacen un montón de selectivos para poder formar parte de. O sea, por ejemplo, al menos aquí en Latinoamérica, se tienen que pasar por diferentes divisiones, así como lo que se hace más conocido en fútbol, fútbol americano y demás. Tienes que ir desde las divisiones más bajas, ir escalando en ellas para que puedas llegar a lo que son los profesionales. Aquí la que le sigue hacia abajo de la liga oficial de los profesionales es el Circuito Nacional Mexicano. Ya después de ahí siguen otras liguillas un poco más bajas, como de lo que llamarían segunda y tercera división. Y la más alta aquí en México y en Latinoamérica es la Liga Latinoamericana, que es la liga oficial de League of Legends aquí en nuestra región. Y así Oye, es mi como se estimado van. Arthur, perdóname que te interrumpa. Sí, Nos está diciendo las ligas, ¿no? Que existen.
pero Ujú. ¿hay alguien que las federe a todas, que los conglomera a todas? ¿Hay una federación mundial o algo así? No, eso es Sí, más bien por los juegos, bueno, yo justamente. ahí hago mi intervención, que es como parte del trabajo que hace falta trabajar aquí en Ujú, México. Sí existe en general, de hecho, existe algo que se llama la ISF, que es la International Esports Federation. Esa sí está muy activa. ¿Cuál es el problema? Que está en Rusia. ujú. Existe en México algo que se llama la FEMES, que es la Federación Mexicana de Esports. Sin embargo, está inactiva desde hace mucho tiempo. Digamos que nació en un mal tiempo en el que todavía no tenían el auge que tiene hoy a día los deportes electrónicos y lamentablemente como proyecto de gobierno lo dejaron morir. Entonces, hoy quien nos está regulando es CONADE y CONDE en caso de universidades. Sin Que embargo, avala, ¿no? pues, Avala los torneos, ¿no? exacto, son quienes avalan los torneos y demás, pero en general no hay una federación aquí en México regulada ni latinoamericana. Con la que estaríamos como interesados trabajar es la IESEF, que es la que te comento, la internacional. Sin embargo, la IESEF, para poder llegar a ella, te piden el aval de la FEMES. Pero pues es como parte del trabajo que hace falta aquí en México. Eh, Darle como esta visibilidad y esta profesionalización, regreso, de decir, es que no es solamente jugar videojuegos y el clásico estereotipo que hay, que de hecho eso es algo que también estamos combatiendo hoy a día en la Asociación del Sedentarismo en el Deporte Electrónico, que ese es otro tema muy grande aparte. Sí, no, no, si tú supieras toda la cantidad de trabajo que tenemos. Pero sí, o sea, realmente es eso. Es que no se le ha dado la seriedad en el país porque todavía existe mucho estereotipo, todavía no saben qué es, y por eso es que al principio de esta entrevista yo te comentaba que algo que venimos aquí a platicar es qué son los deportes electrónicos, pero más importante, ¿por qué son? ¿No? ¿Por ¿Por qué qué son son deportes? deportes? Sí. Exactamente. Hoy a día, te lo juro que si me dieran un peso por cada vez que me han dicho, en lugar de comprar consolas para idiotizar a las personas, mejor compren libros, tendría dos. No es mucho, pero es curioso que haya pasado dos veces. Entonces, Es un tema que tendremos que seguir hablando y no resolveremos aquí todavía, No, definitivamente no. pero bueno, es parte de lo que rodea, ¿no? A la industria de los esports. Entonces, si gustan, podemos volver a los MOBAs, mi estimado Arthur, sí, porque claro, nos claro. salimos del tema. No, no, ¿Algo no. más que decir sobre los MOBAs? Pues esto de alguna forma es un poquito más general, pero la parte justamente física. Em, yo pues claramente he participado, no tantísimo como me gustaría, como los profesionales, pero sí he participado en ligas de justamente League of Legends. Y claramente los jugadores tienen que tener cierto entrenamiento también físico para poder participar de manera profesional. O sea, los jugadores, además de estar practicando, tienen que tener también un calentamiento psicológico, tienen que tener también calentamiento físico, porque como bien comenta Brian, esto principalmente es memoria muscular. Entonces tienen que calentar mucho, sobre todo la parte superior del cuerpo, para que pues también no puedan sufrir alguna lesión, que también puede ocurrir. Ha ocurrido en torneos internacionales profesionales que los jugadores llegan a sufrir una lesión. También hay paramédicos listos para recibirlos en cualquier caso. Tienen que tener mucho cuidado también con la parte psicológica, que es lo que te comentaba. La parte de su mental es algo que tienen que tener muy bien vigilado porque la verdad también es un desgaste mental muy grande. Las comunidades de por sí son pesadas, pero de por sí el estar compitiendo de forma profesional en algo así de grande, que muchos además descalifican, la verdad es un peso bastante grande. De hecho, ya hay algunas ramificaciones que se están profesionalizando de psicología deportiva enfocada en los esports. Entonces, pues también por algo es que se le está dando ese enfoque, porque saben la importancia que tiene y lo primordial que se está volviendo con todo el auge que esto está teniendo. ¿Qué tal? Entonces ya se está haciendo más interdisciplinario como cualquier Sí, otro deporte, ¿no? Con exactamente. Así es. entrenadores, preparadores físicos, Ujú. psicólogos, nutriólogos, me imagino también. O sea, todo Sí, el también. paquete completo. Tienen que Por ahí tener también una tenemos. nutrición específica. Por ahí tenemos un integrante de la asociación que es Jacob, Jake. Él es psicólogo de Iztacala y él está haciendo un trabajo justamente de las
los malos hábitos alimenticios enfocados en deportes electrónicos, porque sí es otro tema muy grande que comienzan a tener los deportistas electrónicos. Pero bueno, para no desviarnos tanto del tema, pasamos a la segunda categoría. Ujú. Perfecto, vamos a la segunda que es Fighters. Y bueno, aprovecho para saludar rapidísimo a Vani Soto, que dice muchas felicidades por sus logros. Jacinto Costa dice muy interesante el deporte electrónico en pleno ascenso. Sofi dice los deportes electrónicos están en buenas manos con estos muchachos. A seguirle dando con todo. Irán Yamil nos dice muy interesante la plática. Felicidades al staff y a los invitados. Gustavo Lennon, estos muchachos me llenan de orgullo a romperla con los deportes electrónicos. Y ahí seguimos recibiendo sus mensajes. Muchas gracias por escribirnos. Muchas porras tienen, hay mucho futuro, sin duda. Y bueno, Fighters, ¿qué nos pueden decir los Fighters? Muchas gracias a todos. Pues bueno, los fighters son estos deportes electrónicos que vienen a apoyarnos en la individualidad. Los hay en equipos, los hay en individuales, como por ejemplo la WWE, por así decirlo, o lucha grecorromana, además, en donde nosotros tenemos diferentes personajes y podemos enfrentarnos en una arena. Para esto cabe destacar que las puntuaciones y las vidas son muy importantes. Hay ciertos fighters que se manejan diferentes. Por ejemplo, más adelante hay uno que es de Mortal Kombat, que se maneja por puntajes, justamente por vida. Smash, que es como de los más comunes, que se maneja por vidas. Mm. Entonces, hay diferentes, como puedes ver, hay subespecialidades dentro de las especialidades. Y los fighters son uno de los más grandes ejemplos, al igual que los simuladores deportivos. Los fighters, ¿qué es lo que tienen? Los fighters son mucha memoria muscular en dedos, y aparte de eso, para estos hay que calentar horrores. ¿Por qué? Porque la forma en la que ellos toman el control y aparte en la forma en la que ellos tensan los dedos para poder moverlos a la velocidad que los mueven es demasiada. Entonces, necesitan tener un calentamiento intensivo para poder hacer todos los combos, para poder hacer todo y no lastimarse en el proceso. ¿Por qué? Porque a raíz de estos juegos se ha desarrollado una teoría, sobre todo en la facultad de, bueno, en las carreras, perdón, de fisioterapia, y es la tendinitis. La tendinitis viene a raíz de MOBAs, fighters, y en simuladores deportivos. ¿Por qué? Por la forma en el posicionamiento. Entonces, como bien decías, ya se está volviendo algo interdisciplinario, multidisciplinario, en el que están participando muchas áreas del conocimiento. Y los fighters hoy a día son uno de los juegos más socorridos de todos los tiempos. O sea, de Smash, no conozco una sola persona que le gusten los deportes electrónicos que no sepa qué es Smash. Porque aparte son personajes clásicos, que aparte gustan mucho y que son para todas las edades. Me ha tocado ir a enfrentamientos en nacionales, internacionales, que hay niños de 8 años jugándolos. O sea, hay niños de 8 años y que te pegan la parte más interna porque hay papás así con matracas y con letreros y tal. Entonces, mi mamá no me apoyaba así. No, no es cierto, mi mamá también está viendo por ahí. Y que son cracks, ¿no? Además, los pequeños, ¿no? Sí, no, o sea, aparte que tienen muchos reflejos, entonces que igual, repito, igual que un deporte clásico, entre más pequeños tú los agarras, más fácil es que agarren flexibilidad, fuerza, destreza, reflejos, la coordinación mano-ojo, eh, es más fácil que ellos agarren todo esto. Entonces, sí, realmente, si tú lo notas, no hay una gran diferencia entre lo que es un deporte electrónico o un deporte físico. Ujú. Mi Eh, estimado Arturo, ¿algo más que agregar? Eh, si quisiera comentar algo, si podemos pasar también a la otra imagen de los fighters, justamente mencionar un poquito más de la parte interdisciplinaria de este tipo de juegos, pero un poquito más como de lo que sería la psicología, que también es algo por lo que es tan importante que haya psicología deportiva enfocada en los deportes electrónicos. Y es que específicamente en esta categoría, además de que, como dice Brian, es de las más socorridas, algo de lo que no se habla mucho es que es de las más difíciles de entrar, porque la comunidad es muy cerrada de los fighters. Entonces, ¿qué es lo que hacen los profesionales o los que son ya un poco más expertos en este juego?
ellos se van incluso a la parte de, pues lo que haría, por ejemplo, alguna persona que no tiene un buen comportamiento deportivo. Como que tiene muchos comportamientos antideportivos con los nuevos jugadores. En vez de que quieran enseñarles para que puedan incorporarse nuevos aprendices, prefieren tener ese tipo de comportamientos bastante malos, bastante despreciables, por lo cual la comunidad es demasiado cerrada. En este tipo de juegos yo sí he participado, tal vez no de forma profesional, pero sí he competido en algunos torneos pues informales y demás. Y la verdad sí es una comunidad donde sí haría falta que se le metiera mucho esta parte interdisciplinaria, tanto de querer incluir a más gente, como de que se haga un énfasis en la parte psicológica y del mental en que no tiene por qué tratarse así a cualquier otro que se quiera agregar, sino que se tendría que abrir las puertas a todos los que quisieran, así como en general en los deportes electrónicos. Porque digo, creo que es un poquito curioso que para una comunidad que justamente no estaba bien vista antes y que de alguna forma era rechazada por los demás que consideraban deportes lo que no fuera deporte físico, que ahora ellos rechacen a la gente que quiere entrar. Como Pues que se es... replica, ¿no? Se replica Ajá, el abuso. exactamente. Exactamente. Y sí es como que algo que sí se tendría que manejar. Y yo creo que de la forma más profesional sería con una, una parte psicológica enfocada a esto. Pues para que se quisiera incluir a más gente y también para que esa gente que se quiera incluir no le sea tan difícil. Hay un excelente aporte de Arturo. Muchas gracias por puntualizarlo. Sin duda, importante la psicología del deporte. Ahí tenemos un grupo de intervención aquí en Deporte UNAM. Quizá ahí se puede hacer un Sí. enlace también. Oigan, pues shooters, la tercera categoría y ya estamos entrando en la recta final. Entonces vámonos con los shooters. ¿Quién dice yo? Ok, pues bueno, ya que tengo el micrófono abierto, los shooters, la verdad, igual muy similar a los otros, son juegos pueden ser por puntos, por vidas, por algún objetivo. Básicamente son juegos en equipo, donde así como se ve en esta imagen, tienes tu arma, tienes tu equipo y tienes que enfrentarte a tu enemigo. Simplemente así se hacen también muchos torneos, hay muchísimos muy famosos, Call of Duty, Halo, Gears of War. Igual clásicos como Contra, GoldenEye. Son muchísimos aquí los juegos que entran y también hay muchas modalidades, pero como en todos básicamente son disparos, por eso es que se les ha generalizado en la categoría de shooters, pero también es una categoría competitiva muy, muy socorrida. Ahí está. Bastante. Vamos a la siguiente que es, sí, bueno, los shooters creo que tienen una popularidad innegable, ¿no? Sí. Ángel García nos dice, sigan difundiendo los esports de forma tan eficiente, excelente trabajo y mucho éxito. También nos comenta Jake, ese soy yo, que lo mencionamos, lo mencionó Brian, ¿no? Jake. Saludos, Jake. Gracias por la Sí, mención, ese dice. mismo. Ok. Los Speedsters. siguientes son Speedsters, juegos de carreras. Aquí tenemos varios que son muy interesantes. Hay que aprender a diferenciar de estos porque existen dos tipos. Los Speedsters, que son un poco más enfocados hacia una carrera, mm, ¿cómo decirlo? Como mágica. Por ejemplo, los clásicos son Mario Kart. Y hay los que son simuladores de carreras, que esos entran dentro de los simuladores deportivos, como lo es Gran Turismo, que esos son un mundo muy aparte porque esos son muy, muy parecidos a la vida real. Estos no lo son tanto, sin embargo, también se consideran dentro de los deportes porque tienen un competitivo. Tienes como habilidades, le metes nitro, le metes, avientas corazas de tortugas, champiñones, avientas plátanos y demás. Yo pensé que eran parte de lo mismo, fíjate, Gran Turismo que Need for Speed, por ejemplo. No, Pero, tienen sus diferencias y estas diferencias son los que los enmarcan dentro de una u otra subespecialidad. ¿qué tal? Que justo Sí, vamos con simuladores deportivos. Mm, justo. Justo Por lo ahí, pues hablamos hace bueno, ratito. Artu. Bueno, sí, justamente lo que contamos hace ratito. Este es un poquito como lo que comenta Brian, un poquito más fantasioso, no tan realista, pero justamente así son que es una manera en la que pueden jugar ahora sí que los deportes físicos que a la gente les interesa, pero aprovechando la habilidad que tienen para los deportes electrónicos.
Entonces, también es una forma un poquito más sencilla, si se quiere ver así, de practicar este tipo de deportes, o también un complemento para las personas que los practican ya. Tengo varios amigos que se han metido a algunas liguillas, por ejemplo, de fútbol, y que además son muy aficionados a jugar FIFA, porque les gusta tanto el deporte físico que también en los deportes electrónicos les gusta seguirlo practicando. Claro, pasa mucho con los jugadores también, ¿no? Que Sí, se distraen jugando FIFA, qué raro. exactamente, sí, Y de es hecho muy por ahí curioso. mandamos un videillo. Ajá. Aquí tenemos el de FIFA. Oiga, ¿por qué este juego cómo se llama? Es el que Ese es Rocket League. Rocket League, que es como decías, Brian, como fútbol, pero con coches, Sí, Ajá. así es. básicamente. De Sí, hecho, es ese es de los pocos oficializados por CONADE. Y bueno, quien no lo conoce, nuestros amigos FIFAs que nos ven. Un saludo a todos los FIFAs. Sí, pero justamente aquí estamos viendo simuladores de deportes electrónicos. Realmente, si lo notas, se ve como un deporte real. Y los hay de todos. Lo hay de tenis, de voleibol, de básquetbol, de fútbol, de natación, de carreras, te digo, Olimpiadas. de olimpiadas. Sí, Hay claro. O sea, simuladores de las Olimpiadas completas. sí, o sea, de golf inclusive, o sea, los Sí, hay de todos. Y que justamente, o sea, es para las personas que les gusta el deporte, personas que conocen del deporte, pero que no tienen las capacidades o cualidades físicas para poder desarrollar este deporte, porque también hay que ser sinceros, hay personas que no nacemos para deportes físicos, pero que estas personas puedan desarrollar su afición a través de los deportes electrónicos, como lo comentaba al principio, como una catarsis. Ahí está el ejemplo del FIFA. ujú. Sí. ¿Qué Y otro, qué pues, otro? Tenemos más videitos, ¿no? no, de simuladores ya no mandé más. De ya no, de simuladores no. Pero tenemos todavía de speedruns, arcades, Sí, de RT. speedruns Y de ya. los OCG, Bueno, para justamente. terminar, justamente, de cómo son precisamente esos, un modelo de speedrun que son, Ah, también muy amplios, como los shooters, que pueden ser de diferentes juegos, diferentes categorías, pero los engloban con ello. a ver, aquí tenemos este. ¿Qué estamos viendo acá? Ok, ahí lo que estamos viendo es un speedrun de Dark Souls. Dark Souls es uno de los juegos que pues más se popularizó, sobre todo por la dificultad que tienen ese tipo de juegos, y entonces la gente pues claramente siempre se toma todo como un reto, y entonces se retaron es muy difícil, yo lo puedo, no solo lo puedo terminar, yo lo puedo terminar en menos tiempo que los demás. Y entonces empezaron a descubrir un montón de trucos que tenía el mismo juego, que no es como tal algo ilegal, sino que el propio juego te deja algunos atajos, algunas claves, para que tú puedas hacer más rápido el camino, hacerlo más fácil también. Entonces, como hay mucho, es un juego muy complejo y además hay mucho que descubrir, y en eso que descubres también hay mucho que puedes hacer más fácil el juego, la gente es un título que ha agarrado mucho para hacer los speedruns. Todos los juegos de tipo Souls los agarran para eso. De hecho, este es uno de los más cortos que he encontrado. Es un speedrun de uno de los juegos más largos en 28 minutos, si no mal recuerdo. Wow. Y tiene, o Entonces, sea, tiene ahí su cronómetro, justo para eso. sí, Ujú. sí, justamente va poniendo el cronómetro, lo ponen, igual hacen eventos en una arena gigante, él en una pantalla enorme y un montón de público, tal cual como en una arena, no sé, de fútbol, de un estadio de béisbol. Y todos lo están viendo solamente jugando y tiene ya el cronómetro al lado de cuánto tiempo se está tardando en realizar toda la aventura. ¿Qué tal, eh? Y estos de speedruns, o sea, puede aplicar para otro tipo de juegos como Resident Evil Sí, o como... Así sí, es. De justamente hecho, los que Resident lo Evil es de ocupan los son que lo las comenzó. campañas. Los juegos que Órale, tienen una campaña que pasar son los que más ocupan los speedruns. ya. Ujú. Sí, la verdad es que esto es pues un maratón. O sea, es como un Ajá, maratón, un pentatlón, en el que lo hacen en el menor tiempo posible. Vas. Entonces sí, y créeme que lleva el mismo estrés de un maratón a un pentatlón. sí. Sí. Me Eh, imagino. Pues Bueno, para no vamos dejar más con... juegos, Sí, pasando al siguiente, yo pasaría al OCG o CCG, que significan Official Card Games o Collectionable Card Games, que son los juegos de cartas. Este es un juego proporcionado por un amigo mío, Dani, que es un súper jugador de este clásico juego que todos conocemos y que quien no lo conozca es porque no tuvo infancia, Yu-Gi-Oh! yo. Y que así como Yu-Gi-Oh! Vienen otros más como Hearthstone y demás.
que son juegos meramente de estrategia de cartas, pero que como lo puedes ver, son miles de cartas que tienes que saber y que tienes que aprender y que haces combos de hasta media hora y que tienes que estar ahí peleando y que tienes que saber cómo contrarrestar todas y cada una de ellas y cómo aplicarlas, aún teniendo un brick, es decir, teniendo un mal juego en la mano y demás. Y que si lo notas son juegos muy rápidos y que Rápidos. tienes que estar pensando uno y otro porque aparte va sobre de tiempo. Hay un contador Ah, de tiempo y que si te pasas de ese tiempo, pierdes y pierdes toda la partida. Entonces, hay veces que tú te puedes aventar en un torneo hasta 15 20 partidas en un solo torneo o hasta wow. más, o han habido ¿Cuánto hasta de dura cada 50. partida? Más o menos. Cada partida dependiendo, si están jugando bajo las reglas internacionales, se pueden aventar hasta media hora jugando por partida, porque se avientan combo tras combo tras combo tras combo tras combo tras combo. Pero si están jugando bajo las reglas oficiales, una partida dura entre 5 minutos, 6 minutos a más tardar, porque tienen el cronómetro en donde 5 minutos es el máximo tiempo Wow, por como el partida. ajedrez que es Blitz, el rápido, que tienen como el reloj, ¿no? Exactamente. Wow. Oye, yo, Exacto. yo Y cuando si se deja el jugaba tiempo. con cartas me tomaba mi tiempo así, como en la caricatura. No me, no me Claro. imaginaba que fuera así tan rápido. No, aquí ya comienzas a meter memoria, velocidad y estrategia para saber qué está jugando tu enemigo, con qué lo puedes contrarrestar y demás, y que si lo ves, también pues vaya, como la caricatura va por vida, ¿no? Entonces, sí, se comienza ya a mejorar la situación y las cosas, metiéndole aparte habilidades. ¿Qué tal? Fascinante, fascinante estos juegos de cartas. Todavía tenemos tiempo para otros, si quieren. Ok, Todavía tenemos, Ya nada ok, más nos falta uno, el más clásico de clásicos que lo comenzó todo, el arcade. al arcade. Bueno, estos también, antes de que le cambies, también nos faltan dos, perdón. Los RTE, los Real Time Strategy, son estrategia en tiempo real. El clásico Age of Empires, que también es otro de los grandes, y que ha sobrevivido por más de 30 años este deporte electrónico y que hoy a día sigue habiendo un mundial, la Red Bull Wololo, que te dan de premio $250,000 al ganador. ¿No? O Wow. sea, y que uno creería que a pesar de tanto tiempo, pues va perdiendo popularidad y no. O sea, sigue teniendo gente, sigue teniendo competitivo y gente joven que lo juega. Y que aparte, como lo ves, o sea, es igual que Yu-Gi-Oh! Y que los demás, pero que este tiene una particularidad. Y es que tiene civilizaciones. Los Real-Time Strategy normalmente se llevan de esta forma. Tienes diferentes facciones, diferentes civilizaciones, o pues, dependiendo del juego, y que cada uno te da bonos específicos con los que tú puedes jugar y que te da ciertas estrategias con las que tú puedes jugar y ciertos monitos con los que tú puedes atacar. Y que cada civilización tiene su pick y su counter y que cada counter tiene su propio recounter y demás. O sea, y que comienzas tú a generar estrategias en tiempo real y que tienes que saber todas y cada una de ellas para saber qué te va a jugar tu enemigo, en qué tiempo, porque aparte ya está así como súper contado el tiempo en el que lo hacen, y en qué momento tú puedes avanzar, porque aparte no solamente es generar a lo loco, es que tienes que generar oro, madera, población, comida, y que tienes que alimentar a tus aldeanos para que generen esto, pero tienes que generar un equilibrio para que estos aldeanos también puedas generar tu ejército, Son muchos construir. factores, ¿no? Jugando al mismo Son, tiempo. son demasiadas cosas las que tú tienes que ver al mismo tiempo, y por eso es estrategia en tiempo real. O sea, es toda una estrategia militar la que tienes que armar para poder llegar aquí. Y ahora sí vamos con los arcades. sí. Los clásicos de clásicos. Sí, sí, el clasiquísimo. Como bien dice Brian, los que lo comenzaron todo. Porque obviamente, antes de que esto fueran deportes electrónicos y competitivos y demás, primero eran juegos, eran pequeños videojuegos que distraían a la gente. Lo primero que lo empezó todo, el ping pong, de solo las dos barritas con la Mm, pelotita, claro. pasando obviamente a Pac-Man, a Tetris, a Donkey Kong, los primeros de plataformas, antes de Mario Bros. Incluso. Y de ahí también los que hicieron grandes secretitos de los videojuegos, que también es algo muy famoso, los llamados Easter eggs. El primero de todos también fue en un juego de este tipo de arcade, en uno llamado Adventure.
Entonces, estos, aunque antes de ser deportes electrónicos, pero sí son los pioneros de todo este mundo de los videojuegos. Y también se empezaron a hacer un poquito de deporte electrónico por la competitividad que tienen. Justamente está el ejemplo clásico de Pac-Man, que al tener puntuación ya lo vuelve una forma competitiva. Ya no nada más lo juegan como una distracción o como un pasatiempo, sino que compiten con ellos. Y también se hacen torneos muy grandes de arcade. Y cuando decimos grandes, son grandes. Sí. O sea, con más de medio millón en premios. Sí, y Wow. hay miles de personas viendo a dos jugadores en Pac-Man a ver quién es el que sobrevive más, el que hace más puntos. Es impresionante. ¿Qué tal? O sea, son dos jugadores simultáneamente Así es. Ajá. jugando su partida y quien Y sobreviva. hay algunos torneos que hacen así, ponen dos máquinas de las antiguas de retros y cada quien en su propia partida inician al mismo tiempo y el que sobreviva hasta el último. ¿Qué tal? Sí, el No, que pues sobreviva y el que es, haga el mejor puntaje. Ajá, y también el que Sí. haga el mejor puntaje. De hecho, wow, así es pues como comenzaron los deportes electrónicos. O sea, eso, cuando tú tengas la oportunidad de ver eso, literalmente vas a estar viendo la historia de los deportes electrónicos. O sea, vas a estar viendo cómo nacieron los deportes electrónicos. sí, a ver quién hace más puntos, ¿no? O a ver a quién matan al último, quién sobrevive Así más. es, Sí, justamente. Pues es así fascinante, es. fascinante este tema y como dijimos al principio, no nos va a alcanzar. Seguiremos hablando de esports seguramente. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado Brian y Arturo. Mensajes del público. Juan Yerba dice arriba la psicología en esports. Jason nos manda saludos. Juan nos dice el King of Fighters también, de los juegos Claro. de peleas. Ya saquen Arcades. equipos de Yu-Gi-Oh! Goyita García dice, excelente, mi Ryan, eres grande. Irán Yamil, Pac-Man es la neta. Isaac Montes, nunca gané en el Age of Empires. ¿Qué pasó, Isaac, mi estimado Isaac? Ponlo en modo fácil, algo así. Saludos al staff. Salvador Ledesma, arriba, el Cruz Azul. Ya se metió uno del Cruz Azul aquí. Sí, y vivan los Híjole. sports. Bueno, se redimió al Ah, final. bueno. Muy bien. Oigan, pues una reflexión final sobre los esports. ¿Qué nos pueden decir brevemente sobre por ya vimos que hay muchos deportes y por qué son deportes? Son competitivos, son físicos, son reglamentados. Una reflexión final que nos pueda dar Arturo, contigo. Sí, pues justamente como el ejemplo que te comentaba de los fighters. Creo que es algo que se tiene que cambiar en la mentalidad ahora de los jugadores porque era algo que antes estaba incluso mal visto, que era motivo, pues, si lo quieren ver así, de burla, que alguien dijera que era aficionado a los videojuegos. Y ahora todo el auge que está teniendo, que la gente se quiera incluir hasta la fuerza en este mundo. Entonces, la verdad es la razón por la que yo decidí meterme a este tipo de proyectos en la UNAM, porque yo quería que la universidad fuera de las pioneras en que esto no nada más fuera una distracción, como decía hace rato Brian, que lo vende, que una máquina que solo idiotiza a las personas, sino que de verdad sea algo de valor, que tenga el mismo valor que cualquier otro deporte, porque aquí ya no estamos hablando de deportes físicos y electrónicos, son deportes. Son igual de competitivos, igual de importantes para quien lo gana y para quien lo pierde. Entonces, es por eso, para que se le diera esa importancia que aún le falta, pero que como van las cosas, sí se le puede dar. Brian, una Así reflexión es. final para reivindicar, ¿no? El lugar de los esports y que romper estos estereotipos. ¿Qué nos puedes decir? Pues justo eso. Estamos trabajando por y para la comunidad de los deportes electrónicos para poder profesionalizar y demás, y que quienes estén interesadas, interesados, son completa y totalmente bienvenidos y serán muy bien arropados por parte de la asociación, porque sí tenemos mucho, mucho camino que recorrer en los deportes electrónicos, y sobre todo aquí en México, un país muy estereotipado desde dentro y desde fuera. Entonces, eso, nos falta mucho por trabajar, nos falta mucho por profesionalizar, nos falta mucho por institucionalizar, pero que con su apoyo podemos hacerlo poco a poco y de la mejor manera. Ahí está el llamado para que se unan. Justo ahí aprovecho el mensaje de Sara que nos pregunta qué tenemos que hacer para participar en los esports. ¿Cuál es el contacto, Brian? Pues nosotros tenemos la página de la asociación, que es Deportes Electrónicos UNAM, o también tenemos el correo, que es deporteselectrónicos@deportes.unam.mx. Allí se pueden poner en comunicación con nosotros. Tenemos un staff que está contestando todo el tiempo en horario laboral, por favor, no a las 3 de la mañana. Por favor. Este,
y que pues si les interesa alguna propuesta, algún trabajo, algo, pues son completa y totalmente bienvenidos. Y no solamente hablando me interesa jugar y ya, sino desde cualquier ámbito. Actualmente hoy en la asociación tenemos servicios sociales, tenemos tesistas, tenemos tratos con algunas otras instituciones, escuelas, fuera, dentro y fuera de la Ciudad de México, que estamos trabajando justamente para poder llevar a cabo esta formalidad de los deportes electrónicos. Entonces, si les interesa atacar desde cualquier ámbito, están completa y totalmente invitadas, invitados a participar, ya sea como jugadores, como staff, como parte de la asociación, colaborando en profesionalización, institucionalización y demás. Pues Desde lo que ustedes así, sepan hacer, pueden ayudar en algo. claro, Sí, todo es bienvenido. O sea, manos Perfecto. son manos y esas siempre faltan. y como ya Pues, comentamos, esto es muy interdisciplinario, entonces del área que sea, seguro va a haber un lugar aquí. perfecto, Así pues ahí es. está el llamado. Ingresen a deporte.unam.mx en la parte de deportes. Ahí tiene su sección deportes electrónicos. Ahí están los contactos para que se puedan incluir. Y Gustavo Lennon nos dice que esto sea el inicio de una larga serie de pláticas. El público lo pide, lo aclama. Sara nos dejó una pregunta ahí de los beneficios. Yo creo que Sara tendremos que dejarlo para otra ocasión, para otra charla, pero sigan muy pendientes de estas charlas en juegos y deportes del mundo y de todo lo que ofrece la Asociación de Deportes Electrónicos de la UNAM. Muchas felicidades, Brian, Arturo. Gracias a ti, Muchas Neftalí. gracias. Hasta luego. Pues nos vemos la próxima semana en otro programa de juegos y deportes del mundo. Que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego.